Como ya te había contado, en los orígenes de la ingeniería habían dos campos bien definidos, la ingeniería militar y la civil, la que más tarde dio paso a las ingenierías mecánica y eléctrica. Muchas de las disciplinas que se estudian en la ingeniería mecánica tratan temas en común con otras ciencias de la ingeniería. Un ejemplo de ello son los motores eléctricos. La ingeniería eléctrica es otra de las carreras que se estudia en esta facultad. Es una profesión que se encarga de administrar y desarrollar tecnología en equipos eléctricos, redes eléctricas y sistemas de generación y utilización de energía. Entonces, ¿cuál de estos dos profesionales se encarga de los motores eléctricos? ¿Los ingenieros mecánicos o los ingenieros eléctricos? En el caso del motor eléctrico hay que ver la magnitud del motor. Si es un motor muy pequeño, pues cualquiera de las dos especialidades, mecánico o eléctrico, puede atender, porque en este caso no son, estoy hablando del funcionamiento, no del cálculo ni diseño de ellos. Para su funcionamiento hay que tener en cuenta los problemas eléctricos, pero en este caso, si es un motor pequeño, no hay que tener grandes conocimientos, tanto eléctrico como mecánico. Por lo tanto, repito, cualquiera de las dos especialidades pueden atender este problema. Ya cuando el motor es de mucha magnitud, empezando que la selección del tipo de motor eléctrico ya es un problema más eléctrico que mecánico. El mecánico debe tener solamente nociones de cómo se selecciona un motor, pero la especialidad como tal corresponde al eléctrico. El profesor Madiedo ha impartido clases en 3 universidades del país donde se estudia la ingeniería eléctrica. Profesor, ¿nos puede poner otro ejemplo de algún proyecto donde confluyan varias ingenierías? Sí, como no, se pueden poner muchos ejemplos. Un ejemplo es, por ejemplo, la construcción, que es muy actual, de parques fotovoltaicos. Allí, como es para producir energía eléctrica, pues se puede pensar que el ingeniero eléctrico es el que lleva la parte, vamos a decir, fundamental, pero sin otros tipos de ingeniería esto es imposible, como por ejemplo los ingenieros mecánicos, los ingenieros geólogos, lo que tiene que ver con la meteorología, porque hay que ver dónde se ponen y en qué posición se ponen. Es decir, que son ejemplos que demuestran que es necesario la interacción de varias ingenierías. Donde quiera que haya problemas mecánicos, pues la acción del ingeniero mecánico es fundamental. Podemos poner muy rápidamente un ejemplo, como por ejemplo una central termoeléctrica, en la cual se genera electricidad, pero es fundamental el empleo, el desempeño de los ingenieros mecánicos, puesto que el generador eléctrico tiene que ser accionado por un motor, en este caso una turbina, y es la especialidad del mecánico. Existen grandes calderas para producir vapor, y esto es especialidad del ingeniero mecánico, pero también tienen que intervenir los ingenieros químicos, porque el agua que consumen las calderas tiene que tener tratamiento. Es decir, que a medida que la técnica avanza, a medida que son más complejas las instalaciones, pues se requieren mucho más la utilización de diferentes ingenierías.
Muchos son los que creen que el campo laboral del ingeniero eléctrico se limita a las instalaciones eléctricas. Sin embargo, son muchas las áreas en las que se puede desarrollar. Profesor, ¿cuáles son estas áreas? Bien, partimos del hecho de que la carrera de ingeniería eléctrica tiene que ver con la energía eléctrica desde que se genera hasta que se consume. Es decir, se genera, se transporta y se consume. Por lo tanto, y cada vez es más importante el uso racional de la energía, y donde quiera que se vaya a emplear la energía eléctrica, que es prácticamente en todos los sectores de la vida de un país, tiene importancia la labor del ingeniero electricista, sobre todo teniendo en cuenta el concepto eficiencia energética, que cada vez es más importante. Las vías de ingreso son, hay dos modalidades fundamentalmente, los cursos diurnos, a través de los graduados de bachiller que realizan el requisito de exámenes de ingreso, y para curso por encuentro, que se puede hacer una prematrícula y después, en función de la cantidad de plazas que se otorgan y las solicitudes, se decide si se ejecuta un instrumento de clasificación o no, y una vez que estén los resultados de este instrumento, pues se publican y ya son concedidas las plazas para posteriormente en el mes de agosto matricular. Una buena vía para documentarse acerca de nuestra carrera es asistir a las puertas abiertas que se efectúan en cada una de las instituciones de educación superior donde se imparte esta carrera. Profesor, ¿y qué características tiene esta carrera? Como todas las carreras después de la modernización de los planes de estudio ocurrida recientemente, todos los profesionales tienen que tener una amplia base, y la especialización coincide después con la superación de puestos de trabajo. Ya se hablaba anteriormente de aproximar el adiestramiento laboral a la última etapa de la formación, donde el estudiante va a hacer su diploma en la entidad laboral donde va a trabajar posteriormente, y es importante porque evidentemente el ciclo de formación implica una mayor responsabilidad de la industria con la universidad. De hecho, las instalaciones que nosotros hoy estamos usando en la carrera han sido modernizadas y han sido remodeladas con el apoyo de la Unión Eléctrica del Ministerio de Energía y Minas, que además se organiza una serie de actividades de visitas a entidades de la Unión Eléctrica, donde el estudiante está viendo los futuros escenarios donde podrá ejercer la actividad profesional. ¿En qué universidades del país se estudia hoy ingeniería eléctrica y cuántos años de estudio tiene la carrera? Esta carrera se estudia en 5 universidades del país. La universidad rectora de la carrera es la Universidad Tecnológica de La Habana. Se estudia además en la Universidad Central Marta Abreu de Villa Clara, la Universidad de Camagüey Ignacio Gramonte, la Universidad de Moa y la Universidad de Oriente. Dependiendo de la modalidad, el curso diurno, la duración son 4 años, y en curso por encuentro la duración son 5 años y medio. La carrera está estructurada en 11 disciplinas. Hay 5 disciplinas de carácter básico: matemática superior, física general, historia de Cuba, marxismo-leninismo y preparación para la defensa. Y posteriormente disciplinas básicas específicas y de ejercicio de la profesión. Y también está la disciplina principal integradora, que tiene que ver con los ejercicios profesionales, es decir, con los proyectos integradores que se ejecutan en cada año de la carrera, y las prácticas laborales, que es la disciplina principal integradora, les decía, que se llama como la carrera, ingeniería eléctrica. Además está la disciplina de electrónica, circuitos eléctricos y mediciones, generación de electricidad, sistemas electromecánicos y sistemas electroenergéticos. La carrera tiene una alta vinculación con la empresa, no solamente con la empresa eléctrica, sino, como le decía, con otras industrias, con otras empresas. Por esa razón tenemos varios proyectos y de importancia para el país. De hecho, uno de los programas priorizados hoy por el gobierno cubano, que es el tema de la energía, nosotros tenemos un papel muy importante dentro de ese programa. Me gustaría por ahora entrar en algún proyecto y así desde el principio estar más aún
ahí con las carreras y con las cosas que puedo llegar a hacer para la tesis, y para el día de mañana ya dedicarme por completo a algo que tenga relacionado con lo que estudié y con lo que me preparé. Hay mucho que aprender y mucho campo para instruirse. Estoy involucrado en un proyecto de investigación de las fuentes renovables y me gustaría desarrollar ese tema porque es un tema que se ve hacia el futuro, es lo que más está avanzando actualmente. Yo estoy vinculada a un proyecto de investigación de fuentes renovables de energía. Hasta ahora eso es lo que más me ha interesado, pero estoy apenas en segundo. Espero seguir viendo las demás materias y ir desarrollándome y ver lo que me gusta. ¿Cómo se organiza durante la carrera la práctica laboral de los estudiantes? Las prácticas laborales, dentro del plan nuevo, los muchachos tienen prácticas laborales a partir de primer año y en dependencia de los objetivos de las prácticas de cada año, ellos se vinculan a las empresas o las industrias que correspondan con esos objetivos de prácticas laborales. O sea, en primer año puede ser un proyecto de suministro, de la instalación de una casa, o un médico de la fama, un consultorio médico, etcétera. Ya en segundo, en tercer año, pues se pueden vincular a una industria donde pueden ver temas relacionados con los motores eléctricos, con transformadores, etcétera. Y también se vinculan a la empresa eléctrica de La Habana, donde hacen trabajos con los circuitos de distribución, etcétera. En dependencia de cada año, van cambiando los objetivos de las prácticas y ellos se vinculan con la empresa. Tuve la oportunidad de estar en la zona de desarrollo de Mariel. Estuvimos muy vinculados, o sea, con aspectos técnicos, aspectos que tienen mucho que ver con las asignaturas que recibimos en cuarto año y verdaderamente recibimos mucho conocimiento de la parte técnica, que eso también es muy importante a la hora de enfrentarte al campo laboral luego. La carrera te da las principales herramientas. Ya decía, la carrera no son 5 años. La carrera empieza mucho después que terminas de graduarte, tienes que seguir, porque cuando enfrentas tu vida laboral a veces te enfrentas a cosas que no vistes en la carrera. El tiempo que te tienes aquí a veces no es el suficiente para darte todos los contenidos. Y pienso que sí, que el vínculo con las empresas es muy importante. El año pasado estuve con los muchachos de cuarto año en práctica, estuvimos un mes en la zona especial de desarrollo. Ahí estuvimos a campo, a pleno sol, junto a los ingenieros de ahí, y se ve cómo es el cambio. Es decir, una cosa es la parte teórica dentro de la escuela y otra parte es la práctica, que es importante para ellos y para su futuro desarrollo. Profesor, ¿qué importancia tiene un laboratorio como este en la formación de los estudiantes de ingeniería eléctrica? Este es un laboratorio que, como el resto de los laboratorios que están aquí, tiene una gran importancia debido a que le da el carácter práctico a cabo de las clases que se van impartiendo durante el transcurso de toda la carrera. Por ejemplo, aquí se imparte, por ejemplo, circuito eléctrico. Ese circuito eléctrico se imparten las diferentes leyes que componen esa asignatura. Si al estudiante no se le diera estas prácticas, sencillamente daría las asignaturas solamente desde el punto de vista teórico. Y al hacer las clases prácticas aquí, pues no solo tiene una solidez él, como la formación profesional de él, pero a su vez comprende mejor y está más preparado para los problemas que se le van a presentar diariamente en el trabajo que vaya a efectuar cuando se gradúe. Profesor, usted lleva más de 11 años dando clases en esta facultad. ¿Cómo llega a la carrera Ingeniería Eléctrica? Desde el séptimo grado ingresé en la ESPA Julio Díaz González de Artemisa y bueno, ahí fue toda una carrera deportiva inicialmente. Cuando llegué al 12 grado, entonces decido cambiar a raíz de una lesión y tal, me saca del deporte y entonces decido empezar los estudios de ingeniería. En ese momento se nos da la oportunidad de acceder a partir de las pruebas de ingreso a esta especialidad. En principio yo no quería estudiar esta especialidad en particular, quería estudiar otra, pero al inicio, ya después de vencer el primer año de la carrera y convencido de la importancia que revestía esta carrera para la sociedad, entonces decido terminar de estudiar acá. Y bueno, desde ese entonces, después de graduado, yo pido quedarme en la universidad para dar clases y ayudar a los estudiantes, ¿no?, a entender de qué va la ingeniería eléctrica y su importancia
dentro del sistema eléctrico como tal y por supuesto para la sociedad cubana. Yo siempre estoy en constante búsqueda y estaba buscando algo y yo fui a ver como un documentario sobre la ingeniería eléctrica y había una pregunta dentro de ese documentario y la pregunta fue: imagínate un día sin energía eléctrica. Y bueno, y respondieron como que no funciona el hospital, no funciona el transporte, no funcionan las telecomunicaciones. Es decir, la ingeniería eléctrica es algo que está vinculado casi con todo de la vida. Entonces, si uno se hace esa pregunta, no veo cómo esa persona le va a decir que no va a estudiar ingeniería eléctrica. Es decir, por la importancia que tiene la ingeniería eléctrica en la vida del mundo, en todo el mundo, es muy importante estudiar la ingeniería eléctrica. Eso es una motivación. Por una parte, mi tío, que es ingeniero eléctrico, y bueno, por otra parte, las puertas abiertas, que vino a las puertas abiertas, y me llamó mucho la atención, sobre todo el laboratorio y todas las instrucciones que nos dieron los profesores y todas esas cosas. Realmente la formación vocacional en el pre, porque inicialmente te dan una formación vocacional y te dan una idea de cómo puede ser, pero realmente hasta que no entras y no llegas a la facultad y sabes cómo son las cosas, no puedes saber lo que es ni a lo que te vas a enfrentar, pero es muy bonita la carrera. Tengo un tío, se llama Frank Camagüey, que es ingeniero eléctrico, y él me motivó y me enseñó que es una carrera de mucho perfil, demasiado, un campo amplio, que lo mismo fuentes renovables, que sistemas eléctricos de potencia, se puede de todo, de todo. Mientras la tarea del científico es investigar y producir conocimientos, la del ingeniero es aplicar estos conocimientos a las obras que crea, aportando soluciones prácticas con el uso de la tecnología. ¿Qué habilidades crees que debes tener para estudiar ingeniería eléctrica? La formación vocacional, que te guste estudiar y que estés interesado en superarte y ser alguien importante, porque no solo ser ingeniero, sino que después que lo seas, poder seguir superándote y ser mejor y seguir aprendiendo. Que sepa estudiar de verdad y estudiar bastante. Que sea como yo, que estudie y que le guste también la carrera. Principalmente tiene que ser una persona muy sacrificada, estudiosa y siempre queriendo innovar y aprender. El deseo de seguirte autosuperando y trabajar en colectivo. Debe ser ante todo un joven que sacrificado, porque estudiar cualquier ingeniería requiere un gran sacrificio. Primero tiene que ser una persona interesada, que le guste aprender cada día más, que tenga motivación por lo que hace. Y pienso que si reúnes estos requisitos tienes todo un mundo por delante para seguir avanzando, ¿no? Tiene que ser perseverante y tiene que estar bien enfocado en lo que quiere para un futuro. Les sugiero a los estudiantes que se documenten y se actualicen acerca del perfil actual del ingeniero electricista, en el cual hay una componente de electrónica y automatización muy fuerte. Estamos hablando de una asignatura que es el sello distintivo de la ingeniería eléctrica actualmente, que se llama electrónica de potencia, que impacta en todas las esferas de la sociedad. Bueno, la vida en la universidad como tal es algo único. Ya aquí dentro de la facultad me siento muy identificado, he hecho demasiadas amistades, muchas amistades, con las que comparto tanto sufrimiento por las pruebas, alegría por las pruebas, es estudio constante y salimos, nos divertimos, al otro día madrugamos, ojeras, va a las clases de nuevo y nada, para adelante. Tienes que hacer sacrificios, o sea, porque vienes a estudiar día anterior hasta altas horas de la noche a veces y vienes un poco cansado, pero tienes que tratar de concentrarte en lo que los profesores te van a impartir, ¿ves? Ya tengo bastante amigos y un día en la facultad es maravilloso. La ingeniería eléctrica es, sin duda alguna, uno de los pilares de la ingeniería en todos los aspectos. Hoy ya nos vamos, pero nos volveremos a encontrar para andar juntos tus pasos universitarios.